A continuación se ilustra el funcionamiento del sistema experto fiscal inteligente. El usuario abre un nuevo proceso. El usuario ingresa un nombre al proceso y un código o número de radicado del mismo. El usuario hace clic en el botón donde dice Siguiente. El usuario selecciona el delito y lo busca por el nombre del delito, el artículo o el bien jurídico al que pertenece dicho delito. El usuario realiza la búsqueda, seleccionando el delito y escribiendo en este caso, la palabra estafa. De la base de datos, el sistema experto muestra los artículos y los delitos asociados con el bien jurídico del patrimonio económico. El usuario selecciona el artículo 220 que se corresponde con el delito de estafa. En la pestaña donde dice causal de agravación, el usuario puede elegir si se trata de una estafa simple, una estafa con abuso de relaciones personales o profesionales, o una estafa a través de medio cibernético o informático. En este caso el usuario elige el delito de estafa simple. El usuario hace clic en el botón donde dice Siguiente. Haciendo clic, el usuario elige el verbo rector que se acomode a los hechos de la denuncia o la noticia criminal. En este caso, el usuario elige el verbo rector, procurar provecho ilícito. El usuario hace clic en el botón donde dice Siguiente. El usuario elige el grado de ejecución del hecho típico, el cual puede ser consumado o tentado, con diversas clasificaciones. En este caso, el grado de ejecución es consumado instantáneo. El usuario hace clic en el botón donde dice Siguiente. El usuario elige la forma de intervención entre autor directo, autor mediato, coautor, cómplice primario, cómplice secundario o instigador. En este caso la forma de intervención es autor directo. El usuario hace clic en el botón donde dice Siguiente. El usuario elige la forma y la modalidad de la conducta. En este caso es acción con dolo directo de primer grado. El usuario hace clic en el botón donde dice Siguiente. Si no se presenta una causal o circunstancia de ausencia de responsabilidad, el usuario hace clic en el botón que dice No. El sistema experto califica el delito acorde con lo anterior de la siguiente forma: estafa consumada instantáneamente, donde intervino el autor directo en forma de acción con dolo directo de primer grado. Si se presenta una causal o circunstancia de ausencia de responsabilidad, el usuario hace clic en el botón que dice Sí. El sistema experto muestra la causal y la respectiva consecuencia jurídica. En este caso, la causal es fuerza mayor o caso fortuito, y la consecuencia con la que se califica el delito es no hay conducta jurídico penalmente relevante. El usuario hace clic en el botón donde dice Siguiente. El usuario ingresa la información que permite identificar y ubicar a la persona que está siendo imputada o procesada. El usuario hace clic en el botón donde dice Siguiente. El sistema experto construye la hipótesis que será planteada en la respectiva teoría del caso. En este caso la hipótesis es que el señor Miguel Vélez es autor directo del delito de estafa. El usuario hace clic en el botón que dice Finalizar. El sistema experto construye automáticamente los hechos en abstracto del tipo objetivo del delito de estafa. Primero, un sujeto activo indeterminado. Segundo, que dicho sujeto activo emplee artificios o engaños sobre un sujeto pasivo o un tercero. Tercero, que el sujeto pasivo o el tercero incurran en error por causa de dichos artificios o engaños. Cuarto, que debido a este error, el sujeto pasivo dispone o hace un desplazamiento de su patrimonio. Quinto, que debido a este desplazamiento patrimonial, el sujeto activo procura u obtiene provecho económico ilícito para sí o para un tercero. Sexto, que el desplazamiento del patrimonio causa un perjuicio económico para el sujeto pasivo o para un tercero. Séptimo, que el sujeto activo ha creado ex ante un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico del patrimonio económico, que se ha concretado en el resultado del perjuicio económico para el sujeto pasivo o para un tercero. El sistema experto construye automáticamente los hechos en abstracto del tipo subjetivo del delito de estafa. Al actuar dolosamente, el sujeto conoce o prevé los hechos jurídicamente relevantes del tipo objetivo y quiere realizar los mismos.
En el evento que adicional al dolo se requiera de un elemento subjetivo especial, este puede ser adicionado por el usuario. El sistema experto construye automáticamente los hechos en abstracto de la antijuridicidad del delito de estafa. El sujeto activo lleva a cabo su conducta sin que exista una justa causa para realizar la misma. El sistema experto construye automáticamente los hechos en abstracto de la culpabilidad del delito de estafa. Primero, para la imputabilidad, el sujeto tiene la capacidad de comprender lo ilícito de su conducta y tiene la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. Segundo, al sujeto le es exigible comportarse conforme a derecho. Tercero, en cuanto a la conciencia de la ilicitud, el sujeto sabe que su conducta es prohibida penalmente. En relación con los elementos del tipo objetivo, del tipo subjetivo, de la antijuridicidad y de la culpabilidad, el sistema experto fiscal inteligente realiza de manera automática preguntas en relación con cada uno de estos elementos del delito. Por ejemplo, para el elemento del tipo objetivo del engaño o los artificios, el sistema experto asiste al fiscal proponiéndole las siguientes preguntas. 1. ¿Qué acciones empleó el sujeto activo para engañar al sujeto pasivo? 2. Fueron artificios, es decir, una estrategia o montaje hábil para lograr una falsa representación en el sujeto pasivo. 3. Utilizó engaños para conseguir tal fin, esto es, le dio a la mentira apariencia de verdad, induciendo a otro a creer y tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas. 4. Dichos artificios o engaños buscaban crear el error en la víctima o mantenerla en un error en el cual ella previamente había incurrido. 5. ¿Cuándo y dónde llevó a cabo esta acción el sujeto activo? 6. ¿Quién fue el sujeto pasivo sobre el cual recayeron tales acciones? Habiendo delimitado los hechos jurídicamente relevantes con las preguntas realizadas, el usuario agrega a cada uno de los elementos del delito el hecho jurídicamente relevante respectivo. Estos hechos son extraídos por el fiscal desde la denuncia o la noticia criminal. Por ejemplo, para los elementos del tipo objetivo, en relación con el hecho en abstracto del sujeto activo, el usuario agrega el hecho jurídicamente relevante relacionado con la persona imputada, es decir, con el señor Miguel Vélez. Continuando con el ejemplo, en relación con el hecho en abstracto del engaño, el usuario agrega el hecho jurídicamente relevante relacionado con el uso por parte del sujeto activo Miguel Vélez de los engaños verbales tales como la manifestación de que él era el dueño del inmueble ofrecido en venta, y además, como artificio, la entrega de un certificado de propiedad falso en el que aparecía corroborada tal condición de propietario. El usuario agrega los hechos jurídicamente relevantes para el resto de los elementos del tipo objetivo del delito de estafa. Ahora para los elementos del tipo subjetivo, en relación con el hecho en abstracto del dolo, el usuario agrega los hechos jurídicamente relevantes relacionados con el conocimiento y la voluntad por parte del señor Miguel Vélez en la realización de cada uno de los elementos del tipo objetivo del delito. Continuando con el ejemplo, el usuario agrega los hechos jurídicamente relevantes relacionados con el hecho de que el sujeto activo Miguel Vélez sabía que el bien inmueble ofrecido no era de su propiedad. Sabía que el certificado de propiedad era falso. Sabía que con sus engaños verbales y con el artificio del certificado de propiedad falso, estaba induciendo al sujeto pasivo en un error. Sabía que como consecuencia de lo anterior, el sujeto pasivo le estaba entregando una suma de dinero de la cual Miguel Vélez procuraba o obtenía provecho ilícito. Sabía que estaba perjudicando económicamente al sujeto pasivo. Sabía que estaba lesionando el patrimonio económico del sujeto pasivo, Lupe Escobar, mediante la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Igualmente, el sujeto activo, Miguel Vélez, quiso la realización de los anteriores hechos. El usuario puede agregar un elemento subjetivo especial, tal como el ánimo o la intención de obtener un provecho ilícito, un lucro o enriquecimiento antijurídico. En este caso, el hecho jurídicamente relevante sería que el sujeto activo, Miguel Vélez, desplegó su comportamiento con el propósito de enriquecerse ilícitamente con una determinada suma de dinero. Para los elementos de la antijuridicidad, el usuario asigna los hechos jurídicamente relevantes relacionados con este elemento del delito por parte del sujeto activo, Miguel Vélez. En este caso, el usuario agrega el hecho jurídicamente relevante de que Miguel Vélez llevó a cabo los anteriores comportamientos sin que existiera una causal de justificación para hacerlo.
Para los elementos de la culpabilidad, el usuario asigna los hechos jurídicamente relevantes relacionados con este elemento del delito por parte del sujeto activo, Miguel Vélez. En este caso, el usuario agrega los hechos jurídicamente relevantes de que Miguel Vélez es imputable, se le exigía comportarse conforme a derecho y era consciente de que estafar es un delito. Los hechos jurídicamente relevantes pueden estar soportados por hechos indicadores. Para el caso del hecho jurídicamente relevante del tipo objetivo del engaño, se pueden agregar diversos hechos indicadores. En este caso, el hecho indicador de que Miguel dio detalles contradictorios del inmueble hace más o menos probable el hecho jurídicamente relevante de que Miguel ha empleado engaños verbales. De igual forma, el hecho indicador de que la información legal del certificado de propiedad auténtico no coincide con la del certificado falso entregado por Miguel hace más o menos probable el hecho jurídicamente relevante del uso de un certificado de propiedad falso por parte de Miguel. Desde la formulación de imputación, el fiscal puede asignar un valor de relevancia a cada uno de los hechos jurídicamente relevantes y de igual forma puede asignar un valor de relevancia a cada uno de los hechos indicadores sobre los cuales se fundamentan los hechos jurídicamente relevantes. La relevancia es la importancia que tiene un hecho en relación con una hipótesis que es planteada por el fiscal. De igual manera, la relevancia es la importancia que tiene un hecho indicador en relación con un hecho jurídicamente relevante. Para asignar esta relevancia, el fiscal realiza una pregunta que llamamos pregunta de relevancia. Esta pregunta sería: de ser cierto el hecho jurídicamente relevante, ¿qué tan probable hace la hipótesis planteada por el fiscal en la respectiva teoría del caso? Para nuestro caso, de ser cierto el hecho jurídicamente relevante, que Miguel Vélez ha empleado engaños verbales, ¿qué tan probable es la hipótesis de que Miguel Vélez es presunto autor directo del delito de estafa? De la lista de probabilidades el usuario elige un valor. En este caso el valor elegido es cierto. Para justificar el valor de relevancia asignado por el fiscal a los hechos jurídicamente relevantes, el fiscal emplea una regla de la experiencia. Esta regla de la experiencia diría lo siguiente: si el hecho jurídicamente relevante es cierto, ¿qué tan probable es la pretensión o hipótesis planteada por el fiscal en la respectiva teoría del caso? Para nuestro caso, la regla de la experiencia diría: si el hecho jurídicamente relevante de que Miguel Vélez ha empleado engaños verbales es cierto, entonces es cierta la pretensión o hipótesis de que Miguel Vélez es el presunto autor directo del delito de estafa. Ahora bien, para los hechos indicadores, esta pregunta de relevancia sería la siguiente: de ser cierto el hecho indicador, ¿qué tan probable es el hecho jurídicamente relevante? En este caso, el hecho indicador de que Miguel dio detalles contradictorios del inmueble hace más o menos probable el hecho jurídicamente relevante de que Miguel ha empleado engaños verbales. La regla de la experiencia diría: si el hecho indicador de que Miguel dio detalles contradictorios del inmueble es cierto, entonces es muy probable el hecho jurídicamente relevante de que Miguel ha empleado engaños verbales. Para la prueba de los hechos indicadores y los hechos jurídicamente relevantes, el fiscal debe producir elementos de juicio o pruebas pertinentes y creíbles. Una prueba es pertinente si hace de la ocurrencia de un hecho indicador o un hecho jurídicamente relevante algo más o menos probable de lo que sería si quitamos dicha prueba o elemento de juicio. Para esto el fiscal se hace una pregunta de pertinencia. Esta pregunta sería: de ser cierto lo que dice la prueba testimonial de la víctima, ¿qué tan probable es el hecho indicador de que Miguel Vélez dio detalles contradictorios en relación con el bien inmueble? El usuario elige el valor de cierto. La regla de la experiencia que justifica este valor de pertinencia sería: si lo que dice la prueba testimonial de la víctima es cierto, entonces es cierto el hecho indicador de que Miguel dio detalles contradictorios del inmueble. En relación con la credibilidad de la prueba testimonial de la víctima, el fiscal se hace una pregunta de credibilidad. Esta pregunta sería: dado que la víctima fue veraz,
objetiva y observacionalmente sensible en relación con lo afirmado en su declaración, ¿qué tan probable es que lo que dijo sea cierto? El usuario elige el valor de cierto. Este proceso se repite para cada uno de los hechos jurídicamente relevantes de cada uno de los elementos del delito. El sistema experto calcula el valor probatorio individual y en conjunto. El sistema experto fiscal inteligente genera un reporte en donde se consagran los hechos jurídicamente relevantes y la calificación jurídica del respectivo delito acorde con el estándar de prueba en materia penal.